Muy buenas amigos, bienvenidos. En el día de ayer comentamos un rumor que comenzó a esparcirse y hoy es una realidad. Algo que ejemplifica lo crítico que está siendo este periodo invernal para todas las escuderías, en el que cualquier paso en falso te genera un riesgo masivo. Parecen confirmarse los peores presagios. Y hay un equipo que va a perderse la primera semana de test de pretemporada al completo. Racing News 365 lanzó la exclusiva que ha confirmado la propia Williams hace apenas unos minutos. No estarán presentes en el circuit de Barcelona-Cataluña, perdiendo automáticamente un tercio de los test de pretemporada totales. Y a pesar de que esta primera semana de pruebas se va a centrar especialmente en el funcionamiento de las nuevas unidades de potencia, también es importantísimo para los clientes ir destripando cómo sacarles partido y empezar a correlacionar aerodinámica, validar datos del invierno y fijar una base fiable por primera vez en esta generación de coches sobre la que construir. No hay mejor banco de pruebas que el asfalto. Y esta pérdida va a conceder una ventaja a sus rivales que puede ser clave en este punto. Hoy también os voy a hablar de Alpine, que ha presentado en sociedad la 526 y tiene detalles técnicos únicos que vamos a analizar. Además, Franco Colapinto ya está rodando en Barcelona. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Quiero mandar un fuerte abrazo a la comunidad. Un saludo especial a Roberto Martínez desde España, que nos escribe: Crack, la noticia de Williams es un palo. Esperaba mucho de ellos este año. Roberto, totalmente de acuerdo, es muy decepcionante. También a Carolina Fernández desde Argentina, esperando noticias de Colapinto en Alpine. Por fin una pretemporada normal para él. Carolina, hoy hablamos de Franco. Y a Miguel López desde México, Williams tropezando otra vez con la misma piedra. Increíble. Miguel, es exactamente lo que pienso. Recordad que si queréis vuestro saludo, dejad comentario con vuestra opinión. Y ahora sí, amigos míos, vamos al lío. Williams ayer nos mostró su primer encendido. Tenían la livery de test en modo camuflaje, elegida por los fans desde finales de la campaña 2025, que se va a quedar para la historia porque no la van a utilizar. Según la información, Williams habría tenido serios problemas para superar las pruebas de choque de la FIA. Lo habrán intentado en varias ocasiones, con sendos fracasos. Ralph Batch de F1 Insider afirmó algo que se está confirmando, con lo cual le damos veracidad. Que habían tenido un desafío inmenso en rebajar el peso del chasis sin comprometer su integridad, lo que había dificultado su homologación tanto que al final no lo han conseguido pasar, tomando finalmente la decisión de no participar en la primera semana de pruebas para dedicarla a subsanar los problemas con el chasis, para que tenga el peso objetivo con la robustez suficiente como para recibir la homologación de la FIA y poder competir, algo que automáticamente les deja con solo 3 días para cada uno de sus dos pilotos, Albon y Sainz, a bordo del FW48. Y tengo que reconocer que es tremendamente decepcionante esta noticia, especialmente que esto venga de Williams, por 3 motivos. El primero es tropezar de nuevo con la misma piedra. Recordemos que el caso más reciente de un equipo que se perdió tests de pretemporada fue la misma Williams en 2019. Siendo el preludio de un año catastrófico donde estaban descolgados en última posición a más de un segundo incluso del siguiente clasificado, el segundo es por el sacrificio que hicieron en 2025. Se supone que era para esto. A pesar de que los resultados del FW47 fueran brillantes, no recibió enormes paquetes aerodinámicos durante el año. Y el enfoque, ellos lo transmitían así, era claro, era 2026, era la nueva generación de coches. Tenían, por la posición del Mundial de Constructores, 2024 mucho tiempo en el túnel de viento, simulaciones CFD, para dedicarlo a este FW48 en la primera mitad de la temporada 2025. Y en la segunda, bastante más que sobre todo los equipos tops. Debían estar los primeros con una base avanzada y sin sobrepeso respecto a otros equipos. Y tercero, no puedes cometer este error garrafal de planificación en un año tan importante para ellos. Viniendo en línea ascendente clarísima, con la oportunidad de dar un salto definitivo adelante en la parrilla para volver a los puestos cabeceros de donde nunca debieron salir, una estructura histórica como Williams, portando el presumible mejor motor de toda la parrilla. Un poco lo que hicieron en 2014 para construir desde ahí el regreso de Williams a la élite, llegar para quedarse. Y es un palo tremendo que seguro internamente también se siente así. Esto es
definitivo, va a ser un desastre certificado todo el año, pues no. Pero por un lado no es halagüeño. Los precedentes de ellos mismos son dantescos. En estos casos de pérdida de unos test, tampoco es seguro que vayan a poder solucionar sus problemas con el sobrepeso del chasis. Porque si se han estado pegando durante tanto tiempo y han intentado pasar las pruebas de choque de la FIA con sendos fracasos, pues en estas semanas que quedan, que no queda tanto para los test de Bahrein, la seguridad no es absoluta de que se vaya a solventar. Tal vez de emergencia tengan incluso que antes de esa segunda semana de test en Bahrein homologar un chasis con sobrepeso o, lo que es lo mismo, con un lastre que te acompañará durante todo el año para pasar las homologaciones de la FIA, evitándote el riesgo de perderte la segunda semana de test de pretemporada, perderte 2/3 del total y ya independientemente de que lo acaben consiguiendo, de que participen en las 2 semanas de pruebas que aún nos quedan, vas a contrapié, indudablemente. Mientras tú empiezas a gatear, a dar tus primeros pasos como recién nacido, el resto empieza a correr. Dispondrán de trabajo adelantado. Y eso, en una generación naciente, es infinitamente más determinante que, por ejemplo, en otro año cualquiera, en 2025. Cada día de test es una oportunidad única para descubrir, produciéndose grandes avances en la comprensión de estas nuevas regulaciones que se traduce en un mayor rendimiento día a día. Estoy en absoluto shock. No es que no lo esperara. Ya se venía rumoreando desde hace varios días que iban muy pegados varios equipos de tempo, que existían fallos en la planificación, que existía el riesgo de que equipos sin nombres y apellidos se perdieran esta primera semana. Vamos a ver qué pasa en los demás casos que están en el aire. Pero de los últimos que lo esperaba, era de ellos. Cuando era una de las estructuras con más margen para afrontar este desarrollo y que más importante era para ellos. Ojalá consigan solucionar los problemas con el chasis y ponerse al día rápidamente, para aprovechar un año que a priori generaba muchísima ilusión entre sus aficionados y entre todos, porque todos somos un poco de Williams. Y hoy en parte esa ilusión se desvanece. Lamentablemente no hay excusa que valga. Vamos a cerrar este vídeo con Alpine, que ha presentado en sociedad también hoy, haciéndole la competencia a Ferrari, en un espectacular crucero de su patrocinador MSC en Barcelona, el A526, que visualmente es idéntico a su predecesor, con azul eléctrico y rosa como colores protagonistas. Solo algo más de azul que gana terreno al rosa en la nariz del coche. Le genera una personalidad distintiva respecto a la 525, pero esto no nos importa tanto. Ni siquiera los renders, que no tienen mucha similitud al coche real que estuvo rodando en Silverstone en su primer filming day con Pierre Gasly al volante, mientras Franco Colapinto hacía un test TPC en Barcelona dando rodaje a ambos, uno más centrado en aportar datos al equipo, que no sirve tanto para lo que es el piloto individualmente un filming day, menos en esta situación de nacimiento, y otro en quitarse el óxido después de un mes sin rodar a bordo de un coche de la máxima categoría del automovilismo. Ese es la 526 base que comenzará a rodar en los test de Barcelona, donde podemos comprobar algunas novedades interesantes comparado con otros coches y obviamente con respecto a la anterior generación de la propia Alpine. Se nota que han tenido mucho tiempo cocinando esta máquina a fuego lento. Recordemos que ha sido la escuadra que más sacrificó 2025 casi en su totalidad para aprovechar esta oportunidad, para aprovechar esta nueva era, dando al grupo técnico liderado por David Sánchez margen para conseguir una pieza base sobre la que construir un salto en la parrilla, apoyados en la presumible mejor unidad de potencia, dejando atrás el lastre de Renault. Empezamos por el alerón delantero con planos principales en forma de V. Esto está siendo común, pero aquí con unas formas únicas con respecto a cualquier solución que hayamos visto hasta ahora, ¿no? Denotan mucho esfuerzo depositado aquí. Más cortos y simplificados con sus 3 planos principales, en forma de cuchara, con una ondulación impactante que cierra abruptamente en los extremos para evitar las ruedas delanteras. Recuerda un poco al Renault 25, full nostálgico, con una nariz que ya no se fusiona con los planos principales, sino que se unen los laterales con 2 piezas, provocando una abertura que en el A526 es más pequeña que en otras máquinas, guardando ahí el actuador de la aerodinámica activa para maximizar la eficiencia aerodinámica del conjunto, en plates prominentes con formas aerodinámicas para evitar el aire sucio de las ruedas delanteras, del que salen aditamentos muy agresivos en el Alpine, tanto superiores como inferiores, para ordenar los flujos hacia la parte trasera. Visualmente es increíble el alerón delantero de los franceses,
denota mucho trabajo, muchas horas de modelado. La clave será si es efectivo o no. Para ello habrá que esperar un poco más. Eliminación del elemento aerodinámico de las ruedas delanteras. Llantas con tapacubos. Alpine lo ha cerrado por completo. Suelo simplificado con un tirante en su esquina para controlar su flexión, con el regreso de los bargeboard que dirigirán el aire hacia los pontones efectivamente, y donde se aprecia un doble soporte como en Ferrari, además del regreso del rake, que es ni más ni menos la diferencia de altura entre la parte inicial del coche y la final, dando la sensación de que van inclinados hacia adelante. En el A526 también se observa que están jugando, intentando jugar con ello, pontones con entrada de refrigeración menos alargada, más ovalada que el resto, situados a la altura del cockpit para asegurar un buen flujo de aire entrante en su primer acercamiento a la unidad de potencia Mercedes, siendo su cliente, con una línea hacia la parte trasera de los pontones que sigue la senda de la generación de coches anterior, aunque perdiendo algo del canal inferior que no lo consideran tan determinante para maximizar la caída superior y ese efecto tobogán hacia el difusor. Chimenea grande, pero nada exagerado como Racing Bulls, para controlar la temperatura de los diferentes elementos de la unidad de potencia. Suspensión delantera de tipo pull rod. Importante esto. Son los únicos, junto a Cadillac, en apostar por este tipo de suspensión, que siempre se ha considerado más compleja y difícil de arreglar, pero con beneficios aerodinámicos que Alpine habrá visto en sus simulaciones para introducirlo en esta versión inicial de la 526. Apuesta singular esta, veremos cómo le sale. Eliminación de los Wing Wings, aleta de tiburón bastante pronunciada también en ellos, y un alerón trasero con paredes laterales en los planos principales más anchos y con 3 elementos sujetos por un doble pilar. En el caso de Alpine, los planos principales, esos 3 planos principales que hay en estas nuevas regulaciones por reglamento, con una forma de cuchara súper agresiva, que junto a los planos del alerón delantero se abrirán en recta para protagonizar una de las grandes características de esta generación de coches, que es la aerodinámica activa. Alpine inicia una nueva etapa como cliente de Mercedes, dejando el lastre de su propia unidad de potencia Renault. Han tenido muchísimo tiempo de desarrollo. Desde el mismo 1 de enero de 2025 se pusieron manos a la obra en esta creación. Han dispuesto de un nuevo simulador para afinarla. El departamento técnico ha hecho los deberes poniendo su coche en pista. Ya han completado, informa Autoracer, 150 kilómetros de los 200 kilómetros posibles totales de ese Filming Day en Silverstone. Por un pequeño problema eléctrico que tuvieron, natural de nacimiento, nada alarmante, ya han rodado, tienen los primeros datos con los que avanzar sobre seguro en el desarrollo, están listos para hacerlo avanzar en los tests. Y eso, como podemos comprobar, ya es una victoria. Williams debería estar como mínimo en el mismo punto, en un punto similar al de Alpine, y no lo está. Se especula que ya han alcanzado el peso mínimo, lo que va a ser una ventaja sustancial inicial respecto a otros rivales. Y naturalmente, por estos motivos y más, yo espero un salto adelante contundente de los franceses. Más similar a lo que yo esperaría de un equipo de fábrica, de un Alpine como debería ser, con constancia. La duda que tengo, y ha sido su principal eje de la Stone moderna por la debilidad estructural y de recursos que ha proporcionado el grupo Renault, es si conseguirán mantenerlo con el paso de los meses. Cuando ya no dispongan de ciertas ventajas que han tenido, y seguirán teniendo algunas de ellas hasta junio, como el mayor tiempo en el túnel de viento y simulaciones CFD por su último lugar en el Mundial de Constructores. Por lo pronto, Gasly y Colapinto se relamen, porque van a poder tener una base con la que divertirse en el inicio de la temporada, con la que pelear en zonas más nobles de la parrilla. Siendo esta la primera pretemporada normal para el argentino, con una preparación como la de otro piloto cualquiera para maximizar su potencial en pista, con además un reinicio reglamentario al que a él personalmente debe venirle muy bien, porque todos empiezan entre comillas de cero. La experiencia no será tan decisiva y obviamente está emocionado por ello. Esto nos decía: en primer lugar, estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año a tiempo completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto y significa que puedo trabajar duro con todos los miembros del equipo desde el principio. Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora, y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla.
Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacarle el máximo partido al paquete y lo veo como un reto realmente increíble. Sé que todos los miembros del equipo están muy motivados para tener una buena temporada. Yo intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo, seguir creciendo y con suerte eso significará que podremos ser competitivos como equipo. A diferencia de estos últimos años, en Alpine se ha instaurado esta pretemporada una palabra: ilusión. Así que amigos, resumamos. Williams se pierde la primera semana de test completa. Problemas con el chasis, sobrepeso, fracasos en las pruebas de choque de la FIA. Es tremendamente decepcionante por los tres motivos que os he explicado. Y los precedentes de ellos mismos en 2019 no son nada halagüeños. Alpine, por el contrario, ha presentado el A526 y ya ha rodado en Silverstone con éxito. Colapinto hace tests TPC en Barcelona. El coche tiene detalles técnicos únicos, como la suspensión pull rod, que solo llevan ellos, y Cadillac. Y la ilusión ha regresado a Enston. El contraste entre ambos equipos no puede ser mayor. Uno va a contrapié después de tropezar con la misma piedra. El otro tiene la oportunidad de dar un salto adelante con todo a favor. Decidme en los comentarios qué opináis. ¿Creéis que Williams puede recuperarse? ¿Alpine puede dar la sorpresa? Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribíos, campanita. Un abrazo enorme a todos.